Mateo capítulo 26, versículos 26 hacia el 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Puede, hermano, hermana, tomar su asiento y vamos a poner atención a la palabra del Señor. Una vez más, en esta hora le voy a decir que aunque estamos en el tiempo cuando más se está predicando la palabra de Dios, porque a través de la radio, a través de la televisión, a través de la escritura por medio de libros, ya en estos días por medio de la computadora, se está enviando el mensaje de la palabra de Dios. Cualquier persona que no tenga revelación de Dios puede decir: estamos en el mejor tiempo del cristianismo, porque mensaje por la radio, mensaje por la televisión, mensaje por tantas librerías y tantos libros, mensaje por el internet que abre uno y haga de cuenta que son mensajes sin mensajes por todos lados. Pero yo quiero decirle que es el tiempo más terrible de la iglesia. ¿Por qué es el tiempo más terrible de la iglesia, hermano Rodríguez? Porque es cuando hay una gran diversidad de maneras de interpretar las sagradas escrituras. En estos días hay muchísimas enseñanzas. Oiga bien, no le digo muchas enseñanzas, muchísimas enseñanzas, las cuales son contrarias a la palabra del Señor. Y muchos hermanos, muchas hermanas no se dan cuenta hasta qué grado se ofende a Dios cuando no se aplica la palabra de Dios como debe de ser. El tema que le voy a compartir en esta hora es la cena del Señor. ¿Y sabía usted que hay muchos predicadores que ya no creen en celebrar literalmente la cena del Señor? Hay muchos predicadores que ya no creen. Y lo que ellos dicen es: ¿para qué vamos a celebrar la cena literal si es el símbolo de lo espiritual? ¿Para qué la vamos a celebrar si vamos a estar participando espiritualmente del sacrificio de Cristo? Pero aquí el asunto no es que nosotros determinemos qué hemos de hacer o qué no hemos de hacer, y por qué lo hemos de hacer o por qué no lo hemos de hacer. Aquí el asunto es que si el Señor instituyó la cena, lo que conocemos como la cena del Señor, así lo tenemos que hacer. Y si los apóstoles del Señor practicaron lo que es la cena del Señor, la tenemos que practicar. Eso de que, bueno, yo opino, no, lo que usted opine o lo que yo opine, eso sale sobrando. Entonces, hermanos, en estos días, muchos líderes dicen: no debemos participar de la cena del Señor literal, porque nosotros participamos espiritualmente. ¿Para qué vamos a comer el símbolo si la realidad ya la comimos? Pero el asunto es que cuando nosotros participamos de la cena del Señor,
una de las cosas muy importantes es que estamos conmemorando el sacrificio de nuestro Señor. De manera que si lo estamos celebrando, la gente que no conoce se va a dar cuenta por medio de lo que estamos haciendo que un día Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Así es que el Señor dijo que se hiciera y lo vamos a hacer hasta que Cristo venga. Oiga bien, posiblemente usted diga, hermano Rodríguez, ¿no será que está por ahí asustándose con ruido distante? No, hermanos. Hace aproximadamente unos 2 o 3 años en esta iglesia dejé yo a un predicador que lo conocí desde que comenzó su vida cristiana por allá en México. Por allá me lo encontré y le hablé del evangelio y trabajamos juntos porque aprendió la palabra, porque se metió con el Señor y concordábamos de una manera tan especial. Pero ¿sabes por qué concordábamos de esa manera tan especial? Porque aquel hombre se metía horas y horas con el Señor en la noche y este que te habla también se metía. Íbamos de acuerdo en todo. Pasó el tiempo, ya dejé de verlo por unos 10 años. Y un día me di cuenta que tuvo problemas con su congregación, que se le dividió la congregación y que se quedaba solo. Y me habló muy triste y lo consolé y le dije, no te preocupes, pensando que era el mismo que yo había conocido, que había trabajado conmigo como evangelista en el ministerio en México. Y le digo, no te preocupes, ven para acá, aquí tengo una congregación para que te goces con ella. Y vino y lo presenté con los hermanos, algunos se acuerdan, y les predicó muy bonito, nos gozamos. Y yo dije, ahora que tengo a este hombre aquí, pues voy a ir a visitar a mis hermanos al Salvador. Pues para qué estamos aquí 2 y con uno basta. Ahora, si lo traje para que se goce con los hermanos, lo dejo que se goce con los hermanos y yo me voy al Salvador. Y así lo hice. Apenas tenía unos días en El Salvador cuando me di cuenta que ya les estaba queriendo cambiar cosas en la iglesia, y una de las cosas que les quería quitar era la cena del Señor. Eso ya no tiene que ser, eso es literal, eso no es de nosotros ya. Y desde allá le hablé y le dije, no me toques más un tema en la iglesia. Espérame que yo regrese, vamos a aclarar esta situación. Ya cuando regresé ya no estaba, pero ya había hermanos diciendo, hermano, entonces, ¿debemos o no debemos celebrar la cena del Señor? Y hermanos, fue un hombre que caminó conmigo y que creía con todo su corazón. Y hay otro más en estos días acá que también estuvo con nosotros, que ya no cree en la cena del Señor, de practicarla literalmente. Y yo nada más digo una cosa: esa persona que no cree ya en la cena del Señor literalmente, creerá en el bautismo. Y yo les he preguntado a ellos y me dicen, sí creo en el bautismo. Y yo les digo, entonces están confundidos ustedes, porque la cena del Señor y el bautismo son 2 cosas que el Señor estableció como un mandato para que se celebren, para que se lleven a cabo en la iglesia de Cristo, entre tanto que ésta esté en la tierra. Y si celebramos y creemos en el bautismo, pero no creemos en la cena del Señor, estamos confundidos. Así es que mi hermano, mi hermana, la cena del Señor en la iglesia del cuerpo de Cristo se va a celebrar hasta que este que está hablando se vaya con el Señor. Ya si de ahí le quieren cambiar, ya es asunto de ustedes. Pero mientras que yo esté aquí en esta iglesia, así se va a hacer. Y oiga lo que le voy a decir: pero si alguien me muestra que estoy equivocado,
la cambiamos, ¿por qué no? Si aquí lo que importa no es lo que diga un hombre, sino lo que está establecido en la palabra de Dios. Y si alguien me dice que es de otra manera, lo cambiamos. Y a mí no me da vergüenza reconocer si estoy equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué voy a reconocer si es la palabra del Señor la que me pone en mi lugar? Así es que, hermano, hermana, tenemos que practicar la cena del Señor. Leímos Mateo capítulo 26. Y en el verso 26 hacia el 28 que dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí tenemos, hermanos, la escritura donde el Señor Jesús se reunió con los discípulos o con sus discípulos un día del mes de abril, cuando se celebraba la Pascua judía. Y celebrándose la Pascua judía, comiendo la Pascua judía, y la Pascua judía era que comían un corderito. Pascua quiere decir pasar por alto, saltar, brincar. Y esto tiene que ver con aquella ocasión cuando Dios sacaba al pueblo de Israel de Egipto y que les dijo: ustedes en este día van a escoger un corderito por familia. Mire cómo el Señor estaba preparando al pueblo, ya apuntando hacia el sacrificio de nuestro Señor. Dice: van a apartar, van a tomar un corderito por familia, un corderito que sea limpio, que no tenga problemas, que esté cojo, ciego o enfermo. Y dice: lo van a apartar y lo van a sacrificar, un cordero por familia. Pero me llama la atención que dice el Señor: cuando lo sacrifiquen, de la sangre que salga del animalito, cuando le corten el cuello, ahí de esa sangre van a poner una marca en la puerta de la casa, en los postes y en el travesaño acá van a poner una marca. Y dice Dios: porque yo voy a destruir a todos los hijos primogénitos de Egipto, y cuando yo vea esa sangre, entonces pasaré, o sea, saltaré, no tocaré esa casa, porque veo la sangre de un animalito sin mancha, dice, un animalito en muy buenas condiciones. Entonces acá el Señor Jesús, el día que estaban participando de aquella Pascua, de aquel corderito, de aquel animalito, ese día el Señor les dice, tomando la copa: esta es mi sangre. Y no les estaba diciendo que ahí tenía su sangre, porque su sangre estaba corriendo por sus venas, pero ahí tenía vino. Y dice: esta es mi sangre, pero en realidad era vino. Lo que estaba diciendo: con esto van ustedes a participar, simbolizando mi sangre. Y tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Y aquí es donde empezamos con que si esto hay que guardarlo o no hay que guardarlo. De pronto salen algunos creyéndose muy espirituales y dicen: no, ya no la celebramos porque nosotros comemos espiritualmente. Eso es hacerse muy espirituales. Y yo digo una cosa:
si somos tan espirituales para creer que ya comemos el cordero espiritualmente, ¿por qué no somos tan espirituales para descubrir que tenemos que celebrar la cena del Señor? ¿Por qué? Porque el Señor ahí la instituyó y les dijo, tomando la copa, esto es mi sangre, diciendo, con esto se va a representar el derramamiento de mi sangre. Con este pedazo de pan se va a estar representando mi cuerpo. De manera, hermano, hermana, que el Señor estaba instituyendo aquello en aquel momento. Ahí es donde el Señor ya no toma el cordero para seguirlo sacrificando, porque según la carta a los Hebreos en el capítulo 7 hasta el capítulo 9, se enseña que Cristo vino y Él fue al sacrificio, y ese sacrificio es único. Desde que Cristo fue al sacrificio, ya no hay necesidad de otros sacrificios, de animalitos, porque en Cristo se cumple aquello de los corderitos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Aquellos eran los símbolos, Cristo es la realidad. Pero aunque ya comimos del cordero, porque dice el Señor Jesús en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. También les dijo a los judíos, ahí mismo en Juan capítulo 6, del verso 52 en adelante, el Señor dijo, el que bebe mi sangre y come mi carne, tiene vida eterna. Los judíos se asombraron, se escandalizaron y dijeron, ¿y este qué está diciendo eso? ¿A poco nos vamos a comer su carne y a beber su sangre? Por eso dijo el Señor en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Es decir, el que cree en mí hace de cuenta que se comió el corderito. Ojalá que me vaya entendiendo. Entonces nosotros debemos celebrar la cena del Señor, porque el Señor instituyó la cena. Y como le digo, tomó el pan, ya no se tomó el sacrificio del corderito, sino el símbolo, lo que era el vino o el jugo de uva con el pan. Quiero que venga conmigo y veamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas. A ver qué dice la palabra del Señor aquí. Lucas en el capítulo 22. Aleluya. Y vamos a leer del versículo 17 hacia el versículo 19. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Me va entendiendo, hermano? Yo les voy a mostrar lo peligroso que es no creer en la palabra como la palabra está establecida. Muchas veces nosotros pensamos que podemos servirle de cualquier manera al Señor. Yo no puedo ser juez de nadie, pero yo le invito a que leamos la palabra de Dios, porque así cada quien voluntariamente se acerca y descubre por sí mismo. Y es que muchas veces nosotros, porque sabemos algo, nos acercamos a otra persona que creemos que no sabe sobre aquel tema y les acusamos y les juzgamos y hasta les condenamos. Ese no es nuestro lugar. Nosotros debemos de saber dónde está la verdad y debemos con respeto traer a cada persona, si se deja traer, a meditar en la palabra del Señor, a mostrarle la seriedad de si uno se desvía de la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Lucas capítulo 22 dice así, del versículo 17 hacia el 19. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo:
tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ponga atención en lo que sigue. Haced esto en memoria de mí. Por eso es importante no solamente leer lo de la cena del Señor en el Evangelio según Mateo, sino en este caso conviene ir también a escudriñar Lucas. Y en Lucas yo encuentro algo muy importante que a mí me da la autorización para decir que no solamente se estaba participando del pan y del vino o del jugo de uva en aquella única ocasión cuando estaban participando el Señor y sus discípulos de la Pascua judía, sino que el Señor estaba dando un mandamiento para que esto se celebrara de ahí en adelante. Entonces, hermanos, muchas veces el hombre cree las cosas de otra manera y explica las cosas de otra manera porque no se mete a buscar del Señor y que el Señor sea el que le enseñe. ¿Alguien pueda decir, leyendo solamente Mateo? Aquí nada más participaron de la cena del pan y del vino aquella única vez y no hay mucha claridad. Pero si vamos a Lucas capítulo 22 versículo 19, ahí encontramos que el Señor dice: haced esto. ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Esto de partir el pan, esto de beber de esta copa, hacedlo en memoria de mí. ¿Y cómo es que el Señor está diciendo háganlo en memoria de mí? Si era la única vez que iban a participar. Pero Él dice háganlo en memoria de mí. Pero para que usted me entienda mejor, le voy a leer lo que dice otra versión de la Biblia, o otra Biblia si usted quiere verlo de esa manera. La Biblia de Jerusalén latinoamericana dice así, en Lucas 22, 17 al 19. La Biblia de Jerusalén latinoamericana dice: tomó luego la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Verso 19. Tomó luego el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y termina diciendo: hagan esto en recuerdo mío. Mire, hagan esto en recuerdo mío. Cualquiera puede decir, les dio un mandato que lo hicieran en este momento, pero dijo: hagan esto en recuerdo mío. Ya le voy a ir descubriendo poco a poco este asunto para que lo entienda mejor. Pero hay otra versión. La versión o la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así, en Lucas 22, versículos 17 hacia el 19. Luego tomó una copa con vino y le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes. Verso 18, porque les aseguro que desde ahora no beberé más el vino hasta que llegue el reino de Dios. Y en el verso 19 dice: también tomó pan y dio gracias a Dios, luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. Y aquí mire lo que dice: de ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan.
Cualquiera diría, me refiero a los que ya no creen en celebrar la cena del Señor. ¿Y para qué vamos a celebrar la cena del Señor? Y dice el Señor, para que te acuerdes de mí. Alguien pueda decir, ¿y qué beneficio le vamos a sacar? No es lo mismo, y aquí con respeto hablo de la enseñanza católica, porque Dios no me da el derecho a maltratar o a juzgar o a criticar, pero aquí tenemos nosotros una pequeña diferencia. La palabra de Dios nos dice aquí una vez más, de ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. La iglesia cristiana sabemos que el pan y la copa o el vino o el jugo de uva es un símbolo, porque aun cuando el Señor decía, este es mi cuerpo, y tenía el pan en la mano, aquel no era su cuerpo. Les estaba diciendo, esto simboliza mi cuerpo, o de aquí en adelante esto simbolizará mi cuerpo. Y la copa con el líquido que tenía, esto simbolizará mi sangre, porque el Señor mismo tenía en sus manos el pan y tenía en sus manos la copa. ¿Cómo iba a decir, este es mi cuerpo, si Él era el que con su cuerpo tenía el pedazo de pan? Esto es mi sangre, ¿cómo va a decir esto es mi sangre si su sangre estaba fluyendo por las venas? Entonces estaba diciendo, esto es un símbolo de mi cuerpo y de mi sangre. Sin embargo, tenemos la diferencia, porque la iglesia católica cree que cuando se levanta la hostia, usted ha visto cuando se levanta la hostia, por la gracia de Dios, oiga bien, yo fui católico hasta los 27 años. Y alguien puede decir, ¿por qué por la gracia de Dios? Porque aprendí, para que nadie me cuente. Y el sacerdote levanta la hostia y en ese momento ora para que aquel pan, ¿verdad?, se convierta en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando ya viene a la persona, yo llegué a tomar la comunión y yo no me puedo burlar, porque de alguna manera se nos enseñaba a amar a Dios. Cuando conocí la palabra de Dios, lo que yo hice es que aprendí como dice la palabra de Dios, y punto. Lo demás ya no me corresponde ni criticar ni juzgar. Simplemente aprendí a la manera de la palabra de Dios. Pero cuando venía el sacerdote con la hostia en la mano, venía y me decía, esto es mi cuerpo. Y yo decía, amén. Y todo el mundo decía lo mismo. Al ponerle a uno la hostia en la lengua, uno decía, amén, porque él decía, este es el cuerpo de Cristo. Amén, decíamos nosotros. Pero se creía que había sido transformado por la oración del sacerdote en el pedazo de pan, que Cristo se había convertido en pan. Y no, hermanos, es más sencillo y es menos riesgoso decir que aquello representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y no meterse uno en problemas de que esto es porque yo lo convertí. No, usted y yo no podemos convertir a Cristo en un pedazo de pan, ¿verdad? Pero hermanos, aquí es donde yo quiero que ponga mucha atención. Está el Señor instituyendo la cena y dice así, tome usted en cuenta las frases en la Biblia. Jerusalén, Latinoamérica, dice, hagan esto en recuerdo mío. Fíjense bien, hagan esto en recuerdo mío. En otras palabras, está diciendo, cada vez que ustedes lo hagan, recuérdenme. ¿Recuérdenme de qué? Si estaba hablando de su sangre y de su cuerpo partido, entonces el Señor les está diciendo, cuando participen de la cena del Señor como la van a conocer, ustedes me van a estar recordando. Entonces nosotros, ponga atención, aquí están las diferencias.
En la Iglesia Católica se cree que cuando se come la hostia, se fortalece espiritualmente por lo que come. Y nosotros creemos que cuando participamos de la cena del Señor, nos fortalecemos espiritualmente, mas no por lo que comemos, sino por lo que recordamos. Entonces, si alguien dice, ¿para qué celebrar la cena del Señor? Porque cuando celebras la cena del Señor, traes a tu mente, por eso dijo el Señor, acuérdense de mí cuando participen. Traes a tu mente el sacrificio del Señor. No dijo acuérdense de mí cuando me sentaba por ahí a enseñarles. No dijo acuérdense de mí cuando me bautizó Juan el Bautista. El Señor dice acuérdense de mí, refiriéndose a su sacrificio, porque acababa de hablar de la copa que simbolizaba la sangre y del pan que simbolizaba su cuerpo. Por eso dijo, cuando ustedes participen de esto, acuérdense de mí. Me puede decir alguien, oiga, ¿y por qué usted está celebrando literalmente la cena del Señor? Por nada más me estoy acordando de lo que Cristo hizo. Nada más. Ahí usted dirá. Y si alguien me pregunta, oiga, ¿qué está haciendo con eso que están ahí comiéndose un pedazo de pan y tomándose un poco de jugo? ¿Qué están haciendo? Bueno, estamos recordando que un día Cristo murió por tus pecados y por los míos. Qué preciosa oportunidad para dar testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si alguien me dice, no debes de hacerlo, dígale a Cristo que no merece la pena de que se hable de su sacrificio, que no merece la pena que nos acordemos de lo que Él hizo. Es que somos muy espirituales. Mire, nada más que espirituales que no pueden acordarse ya de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ellos. Cristo dijo, cuando tú participes de la cena, acuérdate de mí, recuérdame, recuerda lo que hice por ti. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando participamos de la cena, yo les digo, tomen ese pedazo de pan y téngalo en su mano. Tome esa copa y téngala en su mano. Y comienzo a hablarles de Cristo cuando fue apresado. Comienzo a hablarles de Cristo cuando se burlaron de Él. Comienzo a hablarles de Cristo cuando le daban con el puño cerrado y le decían, profetiza a ver quién te pegó. Comienzo a hablarles de que le quitaron sus vestidos y se repartieron sus vestidos. Comienzo a hablarles de toda la vergüenza y de lo que sufrió el Señor. Y cuando uno está consciente de aquello, cuando usted va a tomar la copa, hermanos, casi se le cae aquello de la copa. Cuando usted va a participar del pan, cuando está comiendo el pan, usted siente que ya no puede seguir. Y lágrimas gruesas corren por sus mejillas. Y ahí, aunque no lo diga con palabras, porque en ese momento ya son gemidos, allá adentro le dice, gracias Cristo, porque tú fuiste a la cruz del Calvario. Gracias Cristo, porque ahí sufriste la vergüenza más terrible en manos de los pecadores por mí. Gracias Cristo. Por eso dijo el Señor, las veces que lo hagan, acuérdense de mí. Que no me digan que ahora son muy espirituales y que ya no lo deben de hacer. Ahora usted dirá, hermano, ¿y esto qué? Esto tiene que marcar una diferencia. Tiene que marcar una diferencia. ¿Qué pasaría, hermano Rodríguez, con la persona que ya no crea de esa manera? Yo no digo nada. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas? Venga conmigo a ver qué dice la palabra de Dios. Gálatas, venga conmigo. Gálatas en el capítulo 1 primeramente. Y veamos qué dice la palabra de Dios. De pronto alguien pueda decir que es cualquier cosa. Porque cualquiera puede decir, ¿y qué nos pasa si dejamos de pronto de participar? Aunque Cristo lo haya dicho. No, hermano, tenga cuidado. Cuando el Señor dice que haga algo, hágalo o deja de ser discípulo de Cristo.
Por eso debemos tener mucho cuidado en lo que aceptamos y en lo que dejamos de aceptar. Y yo le digo, hace 38 años aprendí en la palabra de Dios que debíamos participar de la cena del Señor, y todavía lo creo hasta que alguien me demuestre lo contrario. Pero si alguien me demuestra lo contrario, yo cambio, si es por la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les escribió a los hermanos cristianos en Galacia, porque ya se les había metido otra enseñanza diferente a la que él les había enseñado. Y dijo Pablo, Gálatas capítulo 1 versículo 6, ¿ya lo tenemos? Gálatas capítulo 1 versículo 6 en adelante dice: estoy maravillado, quiere decir estoy asombrado, me tienen boquiabierto de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Qué tremendo, fíjese. Dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Dice, estoy sorprendido hablándoles a los cristianos en Galacia, porque ellos ya andaban yéndose por otro camino, creyendo otra cosa diferente. Y Pablo les escribe, por eso le digo, si usted me dice, hermano, y si alguien dice que ya no cree en la cena del Señor, pero un día creyó, ¿qué le puede decir? No, yo no le digo nada. Pero el apóstol Pablo, que es una autoridad espiritual, él puede decir algo. Y yo mejor le dejo al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Galacia que se habían apartado, que después de haber creído en Cristo, ahora ya andaban por allá aferrándose a la ley. Y les dice el apóstol Pablo, estoy maravillado, estoy asombrado, me tienen boquiabierto, no por las cosas espirituales que hacen, sino que estoy asombrado que tan pronto, en tan poco tiempo, no han soportado nada, en tan poco tiempo os hayáis alejado del que os llamó. Por eso les digo, hermanos, siempre que ustedes escuchen algo, nunca cambien inmediatamente. Si le falta conocimiento, pregunte más. No haga un cambio por hacerlo. Siempre usted diga, Señor, enséñame. Nunca vaya en contra de la persona que le dice algo, porque a poco le está diciendo la verdad. Pero tómese su tiempo. Dígale, mire, en estos momentos a mí me cae muy pesada la comida, ¿verdad? No he comido nada y usted me pone aquí un bistec y no me cae bien. Espéreme, déjeme tomar aire, déjeme ver, déjeme investigar, déjeme preguntar, déjeme estar seguro y luego le acepto eso. Tampoco lo acepte ni lo rechace, pero pídale a Dios la dirección. Y Pablo les dice, estoy asombrado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Les está diciendo, se alejaron de Dios. Y si alguien me dice, hermano Rodríguez, ¿qué me dice de una persona que un día creyó en la cena del Señor y ahora ya no cree? Que le diga mejor el apóstol Pablo, se ha alejado del que lo llamó. ¿Pero por qué? Porque Cristo dijo, cuantas veces lo hagan, háganlo en memoria mía. Háganlo recordándome, háganlo acordándose de mi sacrificio. Y luego, hermanos, dice ahí Gálatas capítulo 1 versículo 7, para los que se desvíen de lo que saben que es la verdad. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, note aquí, para seguir un evangelio diferente. Pero corrige enseguida, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aquí viene lo tremendo en el verso 8. Mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y sabe qué quiere decir esa palabra? Anatema, maldito. Eso está serio. Dijo Pablo, si alguien les enseña otro evangelio diferente, sea maldito. Miren, hermanos, a veces nosotros creemos que es tan fácil simplemente predicarle a la gente lo que sea. Hay cosas que a mí me resultarían más fáciles predicarles y los tendría bien contentos, pero yo tengo que predicarles lo que está ahí, porque al que me interesa tener contento es al Señor. Aunque de pronto con la gente no me lleve bien, pero aquí, hermanos, hay algo muy serio. Pablo dijo, si alguno te predica otro evangelio diferente al que te hemos predicado, sea maldito. Y eso lo dice por el Espíritu. Está diciendo, si alguien viene y te da otro mensaje diferente al que está en la palabra o al que se nos ha sido enseñado en el evangelio, va a heredar maldición. Tarde o temprano terminará mal, porque uno no puede ser bendecido si uno mismo consciente no está haciendo las cosas que están en la palabra de Dios. Como le digo, yo no tengo que juzgar a nadie, yo simplemente le digo lo que es la palabra de Dios. Es decir, que si nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada y enseñamos lo que está ahí, puede venir maldición sobre nosotros. Y podemos estar predicando, pero acuérdese que el Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo prediqué, Señor, tu palabra. Y el Señor dirá, apártate de mí, maldito, no te conozco, fuiste hacedor de maldad, no predicabas lo que tenías que predicar, o no hacías lo que tenías que hacer. Ojalá que me entienda. Termina diciendo el apóstol Pablo, verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Esto es serio, hermanos. Como le digo, yo no puedo decirle a una persona, este se desvió y ahora es maldito. No, yo no digo eso. Yo le digo, aquí hay una escritura que dice que si yo le predico otro evangelio, entonces me acarreo maldición. Así de sencillo. Es tan serio, hermanos. Por eso Pablo regañó a los Gálatas, a los hermanos en Galacia. Les dijo, Gálatas insensatos, les dijo. Empezaron por el Espíritu y van a acabar por la carne. Los regañó. Dijo, me sorprenden. Tan pronto ya van siguiendo otro evangelio diferente. Y hermanos, no podemos cambiar. En estos días está muy de moda el evangelio de la prosperidad. Y por allá por Texas me di cuenta que algunos que yo conocí, que predicaban el evangelio real, ahora ya andan predicando el evangelio de la prosperidad. Porque le predican prosperidad, 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 prosperidad. Y ellos empiezan a llenarse los bolsillos por todos lados. Usted va a ver, ahí le voy a traer unos videos ya a partir de la próxima semana, donde el predicador entre más grite, más corre la gente. ¿Y sabe qué hace? Viene y le mete el dinero en la bolsa. Así. Viene, corren y se lo traen y grita más y corre más la gente y se lo ponen ahí y sale con los bolsillos así de dinero. Y esa es pura promoción que se hacen para engrosarse los bolsillos. ¿Y a dónde van a ir? Acarrean condenación con eso. Si están ahí para que las almas se edifiquen, para que aprendan de la palabra de Dios, para que se gocen en la presencia de Dios, no están ahí, hermanos, para que los hombres se pierdan. No estamos aquí para que los hombres se pierdan. ¿Estamos entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Venga conmigo y vamos a ver otra escritura más. Venga conmigo a Primera de Corintios capítulo 11.
porque el tiempo es muy corto y estos temas son muy extensos. Cristo instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor para que se celebrara desde aquella noche en que la celebró con sus discípulos en adelante. Y aquí tenemos una prueba de que así fue. Primera de Corintios, capítulo 11, ya lo tenemos. Versículos 23 hacia el 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Vamos por partes. Pablo dice: lo que yo les enseño, yo lo recibí del Señor. Y hermanos, los que no sabían, el apóstol Pablo no era uno de los 12 apóstoles. El apóstol Pablo no estuvo delante del Señor cuando el Señor enseñaba, ni estuvo después recibiendo enseñanza de los apóstoles. Y eso lo dice por ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Venga conmigo, leamos la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que leer todas esas escrituras? Porque Pablo dice: lo que yo les enseño, no lo recibí de ningún hombre. Quiere decir, yo no lo recibí de ningún apóstol. Mire lo que dice ahí. ¿Qué dice Gálatas 1:11? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí deténgase. Entonces, lo que está diciendo Pablo: yo no era discípulo de Cristo, yo no estuve ahí aprendiendo de Cristo, ni estuve aprendiendo de los apóstoles. Un día iba yo rumbo a Damasco, acuérdese de Hechos capítulo 9. Un día iba yo rumbo a Damasco y ahí me apareció una luz del cielo y ahí me derribó a tierra. Ahí es donde Cristo comienza a tratar con Pablo. Y la Biblia dice, el mismo Pablo dice que fue llevado al tercer cielo. De ahí es donde aparece esa frase, el tercer cielo, porque dice Pablo: conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, fue llevado al tercer cielo y se le dieron revelaciones que aún no le es permitido declarar. El asunto es, hermanos, que el apóstol Pablo recibió revelación de Cristo mucho tiempo después de que el Señor cenó con sus discípulos y compartió con ellos el pan y el vino. Mucho tiempo después. ¿Me está entendiendo? Mucho tiempo después de aquella reunión donde el Señor partió el pan, donde el Señor les dio de la copa a sus discípulos, mucho tiempo después el Señor trató con Pablo y le reveló el evangelio. Y Pablo dice en lo que acabamos de leer, Primera de Corintios 11:23, grábese esto. ¿Qué dijo? Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Tome esto en cuenta, porque el punto es, la pregunta es aquí: ¿debemos celebrar la cena del Señor? Alguien puede decir: solamente fue aquella vez que participó el Señor y ya, la única vez. No, Señor, no es la única vez. Los primeros cristianos partían el pan en las casas. Todos los días estaban ellos llevando a cabo aquello, porque estaban recordando al Señor en su sacrificio todo el tiempo. Pero aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo dice: lo que yo les enseño es lo que yo recibí de Cristo. Y luego dice en el verso 24, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24: y habiendo dado gracias. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto me lo enseñó el Señor Jesús. Esto fue revelación del Señor Jesús. Dice
que el Señor Jesús, eso recibí del Señor Jesús, eso lo aprendí del Señor Jesús, el mismo Señor Jesús me lo reveló, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Eso no lo dijo Mateo, que lo había escuchado del Señor, y a poco el Señor no lo dijo delante de sus discípulos, pero eso en confianza se lo dijo a Pablo, porque el Señor se lo reveló a Pablo, porque el Señor habló con Pablo directamente y le dio esta revelación. Y Pablo dice: el Señor me dijo que él habló con sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Se da cuenta cómo sale de acuerdo con lo que el Señor les dijo a sus discípulos? Ahora el verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Note aquí: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Aquí tenemos ya base para que nos demos cuenta que se tenía que llevar a cabo en el futuro. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Qué dice? En memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebiereis, como diciendo: de aquí en adelante, cuantas veces ustedes beban esta copa, háganlo acordándose de mí. ¿Estamos entendiendo? Bendito el nombre poderoso del Señor. Yo quiero compartirles algo más. Mire lo que dice ahí en el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, haciendo alusión a un futuro, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncian. Entonces, alguien puede decir: ya no debemos celebrarla. ¿Estás en contra que se anuncie la muerte del Señor? Es que dicen: es que ya participamos de la cena del Señor espiritualmente, ya creímos, pero tu fe está dentro de ti, tu creencia está dentro de ti, nadie la ve. Yo le digo que soy un siervo de Dios y que me desvelo, y a poco no me desvelo. Usted no sabe nada, lo puedo engañar a usted, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Entonces acá dice el apóstol Pablo: Cristo me dijo que cada vez que ustedes beban de esta copa y coman de este pan, su muerte están anunciando. Fíjese bien, por eso viene a ser otro evangelio. Y aquí, hermanos, me da tristeza, porque al menos las dos personas que salieron de este ministerio son dos personas que yo les hablé la palabra de Dios. Conocieron la palabra de Dios y practicaron estas cosas, y de la noche a la mañana ya no creen así. Porque son muy espirituales. Bueno, pero nada más yo les digo que se están yendo con otro evangelio, porque Cristo dijo: cuando ustedes hagan esto, háganlo en memoria de mí. Cada vez que lo hagan me están recordando. Recuérdenme cada vez que lo hagan. Y Pablo dijo, muy separadamente de lo que Cristo enseñó a sus discípulos aquella noche cuando comían la Pascua judía. Mucho tiempo después, el Señor Jesús le hizo una revelación a Pablo, y por eso Pablo dice, 1 Corintios 11:23, yo quiero decirles que lo que yo les enseño es lo que yo recibí de Cristo. Y Cristo me dijo: cuando ustedes participen de esta copa y de este pan, cuando celebren la cena, mi muerte están anunciando.
Oiga bien. Y claro que nosotros creemos en Cristo y comemos espiritualmente, pero eso nada más usted y yo lo sabemos. Pero lo que Dios quiere es que con estos actos, tanto con la cena del Señor como con el bautismo, lo que el Señor quiere es que los demás lo sepan, no nada más que usted lo sepa y ya. Por eso el Señor hace ciertas cosas que tienen una razón. Mire, hermano, usted cuando no conocía a Dios, y toda la gente que no conoce del Evangelio puede asistir a una iglesia, y los familiares tranquilos, medios tranquilos, pero no se oponen mucho. El día que aquella persona dice me voy a bautizar, se desmayan todos ahí. ¿Por qué? Porque dice, mientras que por ahí te creas de lo que te dicen, no hay problema, pero ahora te vas a exhibir. Ahora como que todos te van a ver que estás profesando ya la fe de esos aleluyas, y eso les duele. Y es lo que dice el Señor, eso quiero que hagan. Váyanse a bautizar al río, váyanse a bautizar al mar, váyanse donde hay gente que los vea. Gloria a Dios. Oiga bien, oiga bien. Hay predicadores que cuando van a bautizar dicen vamos a buscar un lugar solo para nosotros. Mentiroso. Le tiene miedo al qué dirán. Entre más gente haya, mejor, porque ahí empieza usted a cantar y la gente alrededor, ¿y esto qué? Y se vienen ahí a ver qué está pasando. Y ahí el pastor se predica un mensaje de lo que es el bautismo y la gente escuchando, y nosotros bautizando a la gente y todos ahí. ¿Qué ganamos? Una vergüenza. No, Señor, estamos ganando un testimonio para toda esa gente, para que toda esa gente sepa que Cristo Jesús murió y resucitó. Porque si alguien pregunta, ahí le decimos, y si no, se lo predicamos en ese momento. Pero que a mí no me digan que ya no debemos celebrar la cena del Señor, porque no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Están predicando otro evangelio, y si predicamos otro evangelio, nos puede venir maldición. Pablo dijo, si yo mismo, Pablo dijo, si yo les prediqué una cosa y al rato vengo con otra, yo mismo sea maldito. Y si viene un ángel del cielo, dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aunque baje un ángel del cielo y les diga que es diferente, sea maldito ese ángel. Está tremenda la cosa. Así es que, mi hermano, el asunto es precioso. Dice el apóstol Pablo, Cristo me reveló esto, que cuantas veces ustedes participen del pan y de la copa, su muerte están anunciando. Fíjese bien, estamos anunciando la muerte del Señor. Hermanos, ¿qué están haciendo ahí? Que están recibiendo una copita ahí, están recibiendo un pedazo de pan. ¿Qué están haciendo? Estamos anunciando que un día Cristo murió. Estamos anunciando que un día Cristo fue al sacrificio. Estamos anunciando que un día Cristo derramó su preciosa sangre por los pecadores. Estamos agradecidos con el Señor. Estamos diciéndole al mundo que el Señor murió por ellos. Aleluya. Ahora, lo último, ¿qué dice ahí en 1 de Corintios 11, 26 al final? Dice, cuantas veces hagan esto, su muerte están anunciando hasta que Él venga. Mire qué precioso. Dijo Pablo, a mí Cristo me reveló que allá cuando estaba con sus discípulos participando de la Pascua judía, y que partió el pedazo de pan y se los dio, y que les dio a beber de su copa, desde ahí ellos tenían que celebrar aquello. Iban a estar anunciando la muerte del Señor hasta que Cristo viniera. ¿Por qué habrá tantos que un día creyeron que habrían de celebrar la cena del Señor? Y yo creo que todavía están paladeando el jugo de uva y todavía sienten el sabor del pan que se comieron un día.
Y como dijo Pablo, estoy sorprendido, estoy asombrado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó para seguir a otro evangelio diferente. Pablo dijo, Cristo me reveló que cuando participemos de la copa y del pan, estamos anunciando su muerte, y que sigamos así hasta el día que Cristo venga. Nada más hasta que Cristo venga y nos vayamos con Él. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie, hermana. Y vamos a hablar con Dios. Cómo quisiera haber tenido el tiempo para predicarte al menos unas 10 horas de este tema tan maravilloso. Yo he escuchado a muchos decir que ya no debemos celebrar la cena del Señor literalmente. He leído los escritos de muchos hombres que dicen que ya no es necesario participar de la cena del Señor literalmente. Y la excusa que tienen es que dicen, ¿y para qué vamos a celebrar si nosotros comemos cada día espiritualmente el cuerpo de Cristo? ¿Por qué vamos a celebrar? Y yo les digo, hermanos, vamos a celebrar porque así lo dijo nuestro Señor. Por eso lo vamos a celebrar. Y porque para nosotros tiene que ser un regocijo recordar que un día Él entregó su vida por nosotros. Si Él no tuvo vergüenza, y desde que lo apresaron y lo llevaron, como dicen por allá en nuestra tierra, de Herodes a Pilato, y lo llevaron de vergüenza en vergüenza, y Él, dice la palabra de Dios, que como cordero no abrió su boca, enmudeció, y era avergonzado, y estaba pasando por muchos problemas terribles, y el más terrible era sacar el pecado de cada uno de nosotros. Si Él no tuvo vergüenza para subir por mí a la cruz, ¿por qué voy a tener vergüenza yo? Que a veces nosotros no las entendemos completamente, porque hay veces que somos nuevos en el evangelio, pero lo glorioso es cuando respetamos lo que se nos presenta en la iglesia. Y yo entiendo que aquí hay hermanos que a poco son muy nuevos y hay cosas que no conocen muy bien, pero qué precioso es que como ovejitas, por eso el Señor nos llama ovejas, porque la oveja es muy dócil. Como ovejitas caminan a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y yo te quiero invitar, hermano, hermana, a que pases. Si alguien no puede pasar, levanta su mano, se queda sentadito, sentadita ahí, y los hermanos van a pasar a darle ese pedacito de pan y esa copita. Por favor, no la vaya a tomar todavía. Los que puedan pasar, vengan acá. Pasen solamente aquellos que han creído en Cristo. No dejen que sus niños vengan, porque en ocasiones los niños ven aquello y piensan que ellos también pueden pasar, pero eso no es para los niños, a menos que los niños se hayan entregado a Cristo y sepan de qué se trata. Pero vamos a pasar. Y acuérdese, el Señor dijo, cuando ustedes lleven a cabo esto, dice, háganlo en memoria mía. Háganlo en memoria mía. Hermano, hermana, vamos a tomar ese pedazo de pan y vamos a tomar esa copa. Y yo quiero, como decimos los mexicanos,
que te pongas la mano en el corazón y que pienses qué es lo que hizo el Señor por ti y por mí. El Señor lo dijo hace cerca de 2000 años. Esto que estoy estableciendo ahora, ustedes lo van a hacer. Y lo van a hacer en memoria de mí. Lo van a hacer recordando que yo pasé vergüenzas por ustedes. Y lo van a hacer recordando que ustedes no merecían que yo muriera por ustedes. Y lo van a hacer recordando que yo pasé muchas vergüenzas para que ustedes tuvieran paz con Dios. Hermano, hermana, acuérdate de las palabras que dijo el Señor a sus discípulos. Toma ese pan. Si ya estás en tu asiento, en tu lugar, cierra tus ojos por un momento y piensa en Cristo Jesús. Él dijo, cuando hagan estas cosas, háganlo en memoria mía. Háganlo recordándome. Y lo que Él decía que le recordáramos era en todo lo que Él hizo por nosotros, en todo lo que Él tuvo que sufrir y que pasar por usted y por mí. Hermano, hermana, tome ese pan. Y en ese pan usted está recibiendo la representación del cuerpo del Señor que fue martirizado. En esa copa usted tiene algo que simboliza la sangre del Señor. Yo le pido a Dios en estos momentos que te revele lo que significa la cena del Señor. Cuando tú tengas la revelación, llegado el momento que tú has de comer el pan, déjame decirte, tú te sientes mal. Uno se siente indigno de haber recibido lo que recibió. No te sientes indigno de comer este pan y beber la copa. Uno se siente indigno de haber recibido lo que recibió del Señor. Y eso duele allá adentro. Y uno comienza a sentir ese dolor en el corazón. Y uno termina llorando de agradecimiento delante del Señor. Tú no ves nada aquí en esta iglesia. No ves una cruz. No ves un crucifijo. No ves una estatua. Pero si tú cierras los ojos y comienzas a pensar en que en un determinado momento el Señor, estando con sus discípulos muy tranquilo, llegaron unos soldados buscando a ver quién era el líder de aquellos hombres. Y cuando dijeron, ¿quién es Jesús?, Él no se escondió. Sabía que le esperaba la muerte. Se adelantó y dijo, yo soy. Dejen ir a estos. Yo soy al que buscan. Yo soy el que tiene que ir a ocupar el lugar de ellos. Yo soy el que tiene que ir a morir para que estos vivan. Yo soy, a eso he venido. Y ahí lo tomaron. Y no fue que lo llevaron inmediatamente y lo crucificaron. Pasaron horas y horas y horas para hacerlo sufrir, para avergonzarlo. Satanás tenía la esperanza que el Señor se retractara, que no muriera, para que tú y yo no tuviéramos salvación. Pero el Señor no abrió su boca. El Señor no se regresó. Hubo un momento cuando estaba en la cruz, no estaba muerto todavía. Podían haberlo bajado y podían haberlo curado y no había muerto. Y ahí le decían, salvaste a muchos, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. No eran hombres, eran demonios en forma de hombres.
provocándolo a que se bajara de la cruz. Dignos de misericordia fuéramos tú y yo si el Señor se hubiera bajado de la cruz. Pero ahí soportó. Y qué maravilloso cuando dice la palabra de Dios que hubo un momento cuando el Señor gritó y solamente dijo: consumado es. Una frase que 2000 años después, allá dentro de nosotros, retumba: consumado es. Con eso decía: hecho está, lo hice por ti, llegué al final, no me retracté, cumplí el propósito que traía. Ahí entregaba su vida para que tú y yo viviéramos espiritualmente. Ahí se llevaba a cabo la reconciliación del hombre con su Creador. Por eso podemos decir en esta hora: yo estuve allá en el Calvario, yo estuve allá cuando Cristo murió, cuando a la muerte ya me llevaban, vino Jesús y dijo a la cruz: yo iré por él. Si te preguntan cómo fue eso, es que allí Cristo me perdonó. Si me preguntas cómo fue eso, es que allí Cristo me perdonó. Como el ladrón que había a su lado, como el ladrón yo le reconocí, y allá en la gloria Jesús es mi abogado, y pronto ya Cristo vendrá a levantarme a mí. Como el ladrón clama hoy a Cristo, y Él te promete reinar con Él. Como el ladrón clama hoy a Cristo,
te promete reinar con él.